Por favor, abran sus Biblias en el texto de hoy, un pensamiento que se encuentra, Filipenses capítulo 3. Hermanos, el versículo 15 también hubiera sido bueno, pero está bien. Todo el capítulo está bueno. Pero el versículo 13 es para el énfasis que nos va a centrar en la temática de hoy. ¿Okay? Y si tienen cómo apuntar los versículos de hoy, yo les recomiendo que tomen notas, porque siempre es importante, hermanos, de que lo que se predica se verifique, ¿no? Que en su tiempo personal ustedes tomen estas referencias, lo estudien, y así el Espíritu Santo les va a impresionar más a profundidad las cosas que están aprendiendo. El texto para hoy dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y este es el apóstol Pablo diciendo, hermanos, ¿qué dice él? ¿Cuál es el argumento de él? Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿A qué se refiere? Pero una cosa hago, ¿qué dice ahí? Olvidando ciertamente lo que queda, ¿qué dice? Atrás. Y extendiéndome a lo que está, ¿qué dice ahí? Hacia adelante. El tema de hoy es sencillo, se titula Yendo hacia adelante sin mirar atrás. Y la temática de hoy se concentra más bien en un nuevo comienzo en la justicia de Cristo. Un nuevo comienzo en la justicia de Cristo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en los cielos, nuevamente, Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Amén. Rogamos, Padre, que nos des tu inspiración, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que podamos recibir tu santa palabra. Señor, no son mis palabras, son tus palabras. Háblanos hoy, Señor, y que tengamos un corazón dispuesto para escuchar y aceptar las impresiones que tienes para nosotros hoy en día. Y las personas que también nos escuchan, no sabemos cuál sea su experiencia, Señor, pero sabemos que tu palabra siempre es relevante, Señor, siempre habla a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuenta la historia que Guillermo llamó a sus padres para felicitarlo, las felicitaciones del año nuevo. Conversando con su papá, le pregunta, entonces, papá, ¿cuál es tu resolución del año nuevo? El cual el papá le contesta y le dice, sencillo, hacer feliz a tu mamá lo más que pueda durante todo el año. Buena resolución, ¿correcto? Cuando le tocó el turno de saludar a su madre, le hace la misma pregunta. Mamá, ¿cuál es su resolución? La cual ella contesta y le dice, hacer que tu padre cumpla la suya. Sencillo, ¿no? Tremendo. Enero es el mes conocido como el mes que se hacen, ¿qué? Las resoluciones del año nuevo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuáles son algunas más comunes? ¿Cuáles son algunas resoluciones comunes? La dieta, ir al gimnasio, no pelear mucho con mis seres queridos, en fin, ¿no? Se hacen un montón de resoluciones. Lo hacemos el 1 de enero solo para fallarlo al 6 de enero. No van muy lejos. Pero una pregunta, ¿por qué se acostumbra a hacer las resoluciones en este mes? Una posible respuesta puede ser, mis hermanos, es que de alguna manera estamos insatisfechos de nuestro progreso del año anterior. O simplemente queremos mejorar algo, ¿verdad? Queremos mejorar algo o posiblemente queremos arreglar algo que sabemos que no está bien. Pues les sugiero esta mañana que por la mayoría el progreso del pasado, hermanos, no garantiza mejoría para el futuro. Así es la realidad. Tenemos que ver hacia adelante, hacia el futuro, siempre con un comienzo fresco, con una mirada fresca, siempre.
El decir, cuando yo era joven, ¿verdad? Muchas personas que dicen, cuando yo era joven, corría 5 kilómetros en 20 minutos. Cuando yo era joven, estaba más delgado. O cuando yo era joven, tenía más energía. Cuando yo era joven, y todo se queda cuando yo era joven. ¿Y qué pasa ahorita? ¿Dónde estamos en este momento? Otra expresión común que solemos decir es aquellos viejos tiempos, ¿verdad? ¿En qué contexto decimos aquellos viejos tiempos? Cuando hacemos una comparación, ¿verdad? Posiblemente que algo era mejor, ¿dónde? En el pasado. En el pasado, lo cual decimos algo no está bien en el presente. Y decimos todo aquellos viejos tiempos. Los extraños. ¿Verdad? Así decimos. Pero hermanos, yo les digo esta mañana, tenemos que empezar a hacer buenos nuevos tiempos. No solamente aquellos viejos tiempos. Amén. Ahora, escuche bien. La única razón por la cual deberíamos ver hacia atrás es para ver sencillamente el progreso de Dios en nuestra vida. Amén. El progreso de Dios en nuestras vidas y no en las cosas que hemos hecho con nuestros propios esfuerzos. De eso no nos ayuda. Ahora bien, el apóstol Pablo, hermanos, conocía este secreto cuando escribió su carta a los filipenses, ¿verdad? Entonces, él cuidadosamente escribió argumentando del por qué para él era mejor ver hacia adelante y no mirar hacia atrás. Así que el mensaje de hoy queremos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos superar una mala experiencia? ¿Cómo podemos superar posiblemente las tragedias que hemos experimentado? Conflictos, decepciones. ¿Y cómo podemos salir del pensamiento aquellos viejos tiempos eran los mejores? Y empezar a decir, Dios está haciendo algo bueno en la actualidad. ¿Amén? ¿Cómo podemos hacer eso? Y yo les sugiero esta mañana, hermanos, que tenemos que avanzar siempre actualizados con Dios. Tenemos que actualizar nuestra relación con Dios diario y enfocarnos en lo que Él hará y no en lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje de Filipenses capítulo 3. Para entender un poquito el contexto de este bonito libro, el apóstol Pablo escribió su carta a los filipenses desde su prisión en Roma, aproximadamente unos 30 años después de su primer converso en Filipo. Los hermanos de Filipo eran conocidos como una iglesia alegre, dadivosa y siempre dispuestos a ayudar a los necesitados. Los tres grandes temas en la carta de Pablo que encontramos a través de Filipenses son el gozo, la humildad y la fe. Esos son los temas que encontramos en la carta de Filipenses. Y el capítulo 3 está bajo la temática de la jornada de la fe. Aquí el apóstol Pablo hace un contraste. Hace un contraste entre la fe con la confianza propia. Ese es el contraste que él hace en este capítulo y aclara, dice el pasaje bien claro, que si hubo alguien con gran jactancia propia, era el apóstol Pablo, él mismo. Ahora, mira lo que dice el pasaje. Comienza diciendo este pasaje, versículo 2, Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice él. Guardaos de los perros, dice él, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, protegiendo a su iglesia. Y empieza a hacer una identificación. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que dice después? ¿No teniendo qué?
Confianza en la carne. Y empieza a elaborar ese concepto. Ahora pone su ejemplo personal cuando empieza a dar sus credenciales del pasado. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿verdad? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dijo Pablo? Yo más. Y empieza la gran lista, su resumen. Dice, circuncidado, ¿qué dice? No fue el séptimo, no fue el noveno, fue el mero al octavo día, como lo dice la ley. Perfecto. Y sigue diciendo, del linaje, ¿qué dice ahí? De Israel, de la tribu de Benjamín. Y para que no se dude, ¿qué dice ahí? Hebreo de hebreo, o sea que era 100% hebreo. Y dice ahí, en cuanto a la ley, dice fariseo. Se mira muy bien el currículo de Pablo. En cuanto al celo, dice, perseguidor, ¿qué dice ahí? De la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, finalmente dice, irreprensible. Así que, entonces, ¿tenía Pablo de qué jactarse de su pasado, sí o no? Correcto. Pero Pablo tuvo una experiencia. Se encontró con uno que era mucho mejor que él. Se encontró con Jesús. Y ahora, Pablo, cuando él se encuentra con Jesús, mire cómo cambió su vida radicalmente. Versículo 7 en adelante dice lo siguiente. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice él? Las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor ¿de qué? De Cristo Jesús. Él vio su pasado y ahora él ve a Jesús. Y se da cuenta que todo lo que él había hecho en el pasado no tiene valor. Porque su valor ahora lo encontró ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando él compara su experiencia con la fe encontrada en Jesús, ¿cómo considera su experiencia? Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, como dice, como pérdida. ¿Por qué razón? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice ahí? Lo he perdido todo. Y finalmente dice, y lo tengo por basura para ganar, ¿qué dice ahí? A Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde están esas credenciales bonitas que Pablo se jactaba? En comparación con Cristo Jesús, él las considera como pérdida, como basura. ¿Por qué? Porque ahora ganó lo mejor, que es Cristo Jesús. Y sigue avanzando su declaración, dice, versículo 9, y ser hallado en él. Dice, no teniendo, ¿qué dice ahí? Mi propia justicia, o sea, mis propios esfuerzos, mi propio progreso. Dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, ¿qué dice ahí? Por la fe. Uno de los temas principales en la Escritura es la justificación por la fe. Y se nos ha dicho a través de nuestra historia de los pioneros que una de nuestras mejores preparaciones para lo porvenir, hermanos, es entender la verdad de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Porque recuerda, hermanos, nuestra preparación para el cielo no es lo que hacemos en la carne, sino que lo que hacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La justicia de Cristo que está sobre nosotros, en nosotros y nos transforma. Eso es lo que debemos estar experimentando cada día al acercarnos más a Dios. Y dice ahí, sigue diciendo el pasaje, versículo 9, y ser hallado en él. Versículo 10 dice, a fin de conocerle. Dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, que dice ahí, en su muerte. Entonces, todo lo demás del pasado de Pablo
es considerado, como él dijo, basura en comparación con la justicia que encontró en Cristo Jesús. En otras palabras, la justicia de Cristo para Pablo ahora era mucho mejor que cualquier logro en la carne que él haya hecho. Ahora, nótese que ahora Pablo valora 3 cosas importantes que descubre en Cristo Jesús a través de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Número 1, como dice el pasaje, versículo 10, número 1, conocer a Cristo. ¿Cuál fue el valor que encontró? Conocer a Cristo, o sea, la verdadera salvación. Número 2, conocer el poder de su resurrección. ¿Qué significa eso, hermanos? Él conoció el secreto ahora de la verdadera victoria sobre el pecado, ¿verdad? La salvación, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la victoria sobre el pecado es a través de su poder, de Cristo Jesús. Y número 3, conocer la participación de sus padecimientos. ¿Qué significa eso, hermanos? Él conoció la verdadera abnegación y humildad que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para Pablo ahora era todo cristocéntrico y ya no centrado en sí mismo. Por eso, hermanos, por eso, enfocarte en tu propio progreso será una decepción garantizada. Una decepción garantizada. Ahora, vamos a ir a otros pasajes. Mantenga su dedo ahí. Nos vamos a concentrar ahora en el concepto cuando Pablo dice en el versículo 6, ¿verdad? Que dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, él se consideraba irreprensible. Pero mire la verdad que él descubre. Romanos capítulo 10, vamos a ir, mantenga su dedo en Filipenses. Ahora vamos a ver cómo cambió la vida de Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 3. Miren lo que él dice acerca de la justicia de Jesús, de Dios. Hace la comparación. Romanos 10, versículo 3 dice, porque ignorando, ¿qué dice ahí? La justicia de Dios, procurando, está hablando de un pueblo que no quiso conocer a Jesús, dice, procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Entonces Pablo descubre que no solo encuentra la justicia que es en Cristo Jesús, sino que es sujetarse a la justicia de Dios, de Cristo Jesús. Vamos a ver este contraste. Ahora, cuando él descubre esta verdad, ¿cómo es que ahora Pablo se mira a sí mismo? Ya vieron las credenciales del pasado, pero encuentra a Cristo Jesús y ahora, ¿cómo es que ve? ¿Cómo es que él se vio? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Mire cómo cambia el pensamiento de Pablo cuando él descubre estas verdades. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Él dijo, cuando estemos ahí podemos decir amén. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y ahora cómo se considera Pablo? De los cuales, ¿qué dice él? Yo soy el primero. ¿Dónde está el Pablo que decía que era irreprensible? ¿Dónde está el Pablo que decía que yo era esto? Todo eso ahora es basura en comparación con su experiencia con Jesús. Ahora él ve su propia realidad. Hablando de los pecadores del mundo, del cual él dice, yo soy, ¿qué dice? El primero. Porque ahora él sabe que su salvación es estrictamente en Cristo Jesús. Ahora, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. Pablo no minimiza su relación con Dios. Lo que él minimiza es su confianza propia en la carne, en comparación con la obra que realmente hace Dios en nuestra vida. 1 Corintios capítulo
15, del 9 al 11, mira lo que dice ahí. ¿Cómo se consideraba Pablo ahora después de su nueva fe en Jesús? 1 Corintios 15, 9, ¿qué dice? Porque yo soy el más grande. Oh, dice, ¿verdad? Ahora dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y sigue diciendo, miren, versículos 10 y 11. Pero por la gracia de Dios, estamos hablando de la gracia de Dios en la escuela sabática, mira lo que la gracia de Dios hace en nuestra vida. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Antes, dice ahí, he trabajado más que todos ellos, haciendo una comparación pero sana con los apóstoles. Pero dice después, pero no yo, sino la gracia de Dios, que dice ahí, conmigo. Ese fue el secreto que Pablo descubrió. Ya no era él, sino Cristo en él. Y versículo 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora haciendo la obra del Evangelio juntamente con los otros hermanos apóstoles, trabajando para la misma causa en Cristo Jesús. Y el famoso pasaje de Pablo en Gálatas capítulo 2, vamos a ir a Gálatas capítulo 2 para ver el impacto del cambio en la vida de Pablo. Versículo 20, ¿cómo funcionó todo esto? Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice lo siguiente, con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Y mire la comparación. Dice, ya no vivo, ¿qué dice? Yo, o sea, él muere al yo. ¿Y quién vive en él? Dice, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice ahí? Lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, ¿qué dice ahí? Murió Cristo. Es importante entender esto, hermanos, que nuestra justificación es estrictamente en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa cuando Él dice, Cristo vive en mí? Su vida cambia radicalmente. Sus valores cambian. Ahora todo es en Cristo Jesús. Él vive para Dios. Todo lo que hace, sus motivos, su misión, todo lo que es ahora es en Cristo Jesús. Y yo le digo, hermanos, que esa no es una experiencia solo de Pablo. Esa puede ser nuestra experiencia también, amén. Y Dios quiere una iglesia que tenga esa experiencia, para que podamos compartir este evangelio con las personas que necesitan esta esperanza, de que su vida puede ser cambiada, su vida puede ser transformada en Cristo Jesús, amén. No debemos estar luchando en esta vida solos, hermanos. Estemos con Dios y estará todo mejor, amén. Por lo tanto, tomando la analogía de un atleta, el apóstol Pablo, en competencia, ahora note cómo Pablo nos muestra el secreto que él descubre, ¿verdad? Comparte con el lector de cómo se obtiene el premio que todos buscamos, ¿verdad? El premio que es la vida eterna. Todos buscamos estar ahí. ¿Qué lecciones podemos encontrar del pensamiento de Pablo de qué significa obtener el premio? Vamos a regresar ahora a Filipenses capítulo 3, donde ahora Pablo usa, como hemos dicho, ¿verdad?, la analogía de un atleta en competencia. Filipenses capítulo 3. Dicho sea de paso, esto es una analogía que él usa en varios pasajes de las Escrituras, de sus epístolas.
Comenzando con el versículo 12, el concepto es lo siguiente. Hermanos, el secreto aquí está. No estés satisfecho con tu propio progreso. ¿Por qué? Porque falta mucho por alcanzar. No podemos decir, ahora sí ya lo he logrado. Ya no necesito más. Eso es un error fundamental, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, sino que dice, sino que prosigo por ver si lo logro, así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, no lo he alcanzado. No estoy profesando estar ya ahí. Pero ¿qué es lo que él hace? Él sigue avanzando. No se queda estancado con su propio progreso. Más bien, mira lo que dice el mismo libro, capítulo 1, versículo 6. El proceso de Jesús en nuestras vidas. Capítulo 1, versículo 6 es, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué dice ahí? La buena obra, ¿qué dice ahí? La perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, la obra de la justificación por la fe, la santificación por la fe, es progresiva. No hay tal cosa como decir, ya lo alcancé y ya no necesito crecer más en Jesús. Eso es falso, hermanos. Todos los días tenemos que crecer y acercarnos más y ser semejantes más a Dios. Hace 2300 años, un joven artista llamado Timantes fue el discípulo de un gran pintor Parrasio en aquellos años, de los tiempos griegos. Después de varios años empezó a ver el resultado de este maestro con este joven Timantes. Buenos trabajos de arte. Pero en cierta ocasión cuenta la historia de que este joven quedó enfocado demasiado en uno de sus trabajos de arte. Duraba días y días y días viendo y observando su gran trabajo de arte. Y ahí se quedó. Entonces el maestro notó eso. Para el día siguiente que el joven llega, para su horror, encontró su trabajo de arte completamente destruido. Y furioso va y confronta al maestro porque el maestro confiesa de que él fue el que le arruinó su obra de arte. ¿Por qué lo hizo? Y le explica el maestro, lo hice por tu propio bien. Esa pintura estaba retrocediendo tu progreso. Empiece de nuevo y vas a ver que lo vas a hacer mejor. El joven tomó ese consejo y llegó a producir una de las mejores pinturas de la antigüedad que se titula El sacrificio de Ifigenia. Una famosísima pintura, dicho sea de paso, hoy hay una copia de esa pintura en Nápoles, en el Museo de Nápoles. Se dice que esa pintura parece que es de los años del primer siglo del tiempo de Cristo, así que ya tiene casi 2000 años. Y esa es solamente una copia de la original, y esa se encuentra en ese museo, una de las grandes pinturas, y él no pudo haber logrado eso si no hubiera escuchado ese consejo de su maestro. No podemos decir, ya lo hemos alcanzado, hermanos. Tenemos que seguir luchando en Cristo Jesús. Dice la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, página 449, lo siguiente. Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos con la justicia de Cristo nos damos cuenta que no somos nada. Necesitamos la salvación
en Cristo Jesús. Número uno, ¿verdad? No estés satisfecho con tu propio progreso. Número dos, sencillo, no mires hacia atrás, sino solo enfócate hacia dónde. Hacia el frente. Filipenses capítulo 3, versículo 13 es el pasaje que ya hemos leído. Sencillamente lo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Sigue diciendo, pero hace una cosa, ¿qué es lo que hace él? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Cualquier sea la situación que estés atravesando en tu vida, si es una mala experiencia, Dios quiera que avances hacia adelante, ¿verdad? No hay que estar en el pasado, en los dolores del pasado, en los conflictos del pasado, en las decepciones del pasado, en las tragedias del pasado. Tenemos que empezar a dejarle todo en las manos de Dios. Y por eso muchas personas batallan con la depresión y la ansiedad hoy en día. ¿Por qué? Porque los está trastornando ¿qué? Un conflicto que no han resuelto del pasado. Pero ¿quién es el que puede arreglar nuestros problemas? Dios mismo. Amén. Amén. Cuando lo hacemos a través de Cristo Jesús, sencillamente le decimos, Señor, no puedo yo hacerlo, pero tú sí puedes. Amén. Ayúdame a dejarlo. Ayúdame a no estar ahí. Cámbiame, Señor, ¿verdad? Transfórmame. Lo pongo todo en tus manos. Y vas a ver que a través del poder de Dios, todo va a estar bien. Amén. Amén. Es importante que entendamos eso, hermanos. Dicho sea de paso, Jesús mismo enseñó ese concepto de la importancia de ir hacia adelante y no ver hacia atrás. En Lucas, solamente se encuentra en el libro de Lucas esta expresión, capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 62. Capítulo 9, Lucas capítulo 9, cuando él está hablando acerca de lo que significa seguirlo a él, el discipulado, seguir a Jesús, a estar con él. Y él explica, capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo, ¿cuál es la imagen que él pone? Dice, y ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué dice ahí? Mira hacia atrás. ¿Qué dice ahí? Es apto para el reino de Dios. En pocas palabras, no sé, cuando éramos más jovencillos, mi papá nos tenía trabajando la tierra. Ustedes recuerdan, ¿no? En México se le dicen asadones, no sé, en varios países, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, trabajando. Si uno está haciendo eso, ¿verdad? No puede estar viendo atrás y haciendo. ¿Qué clase de trabajo va a hacer si hace eso? Va a dañar todo y posiblemente hasta el pie se va a picar. No, ese trabajo tiene que estar enfocado siempre hacia adelante. Y Jesús usa ese mismo concepto. No el que esté dando y mirando hacia atrás y dice, esa persona no es apto para el reino de los cielos. Tenemos que ver siempre hacia dónde. Hacia adelante. Usted recuerda también en cierta ocasión, dicho en el mismo libro de Lucas, solamente se encuentra ahí, Jesús nos recuerda, haciendo la comparación, la preparación de los últimos días, dice, acordaos de la esposa de Lot. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Génesis capítulo 9, 19, ¿verdad? El ángel le dijo, salgan y no miren hacia atrás. ¿Y qué fue lo que hizo la esposa de Lot? Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en lo incorrecto. Su corazón estaba en ese lugar. Si lo hacemos como en comparación del tiempo, ¿verdad? Su corazón estaba en el pasado. Su corazón no estaba dispuesto a ir hacia el futuro, hacia lo porvenir. Y por eso se perdió. No estuvo dispuesta a recibir la nueva vida en Dios, la segunda oportunidad que la gracia de Dios le estaba ofreciendo a ella. Y se perdió. Muchas personas se van a perder, hermanos.
No porque Dios no los quiere salvar, sino porque las personas no están dispuestas a avanzar con Dios. ¿Por qué? Porque prefieren el pasado, prefieren lo que dejan y no lo que van a recibir en la gloria de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros no seamos de esa comunidad que tristemente no va a avanzar con Dios, sino que seamos de aquellos que decimos: Dios, yo quiero dejar todo atrás y quiero avanzar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un señor disfrutaba su nuevo tractor, trabajando en su terreno. Él estaba tan enfocado intentando de hacer surcos rectos. Cuando él iba con su tractor, él estaba manejando, pero él estaba viendo hacia atrás. Y le gustaba lo que veía. Hasta que cuando ya terminó todo, echó un vistazo por todo el terreno y descubrió que todos sus surcos estaban disparejos. ¿Por qué? Porque él estaba viendo hacia dónde y no hacia el frente. Dice la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, página 463, lo siguiente: las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Los que experimentan la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés, contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad, en contraste con la pureza y la alta perfección del Dios infinito. Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús. Y finalmente, hermanos, sencillamente como el apóstol Pablo nos declara, Filipenses capítulo 3, vamos a regresar a nuestro libro Filipenses capítulo 3 y declaramos lo siguiente: enfócate en la meta. ¿Enfócate dónde? En la meta. No solamente es avanzar hacia adelante, sino hay que tener un rumbo a donde llegar, ¿verdad? Por lo tanto, hay que enfocarnos en la meta. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo, ¿qué dice Pablo? A la meta, al premio del supremo llamamiento, ¿qué dice ahí? De Dios en Cristo Jesús. Es interesante, la palabra meta viene del griego que se llama skopos, que significa un blanco o alcance. Y es interesante esta palabra skopos, la raíz de la palabra telescopio. Es interesante, el telescopio viene de esa palabra skopos. Ahora, ¿qué es lo que se hace con un telescopio? Mirar al infinito. No solamente ver, ¿verdad? Sino se mira por un objeto, hacia un blanco, ¿no? Enfocarnos hacia donde queremos llegar. Y de la misma manera, así ocurre en nuestra vida, hermanos. Tenemos que enfocarnos en esa carrera, donde terminar la carrera. El que está corriendo, ¿verdad? El que está corriendo no solo se enfoca en correr, no solo se enfoca en terminar la carrera, sino se enfoca en ¿qué? Ganar. En ganar la carrera. Ese es el objetivo. Correr, terminar, pero más bien ganar. Ahora, en Cristo Jesús todos somos ganadores. Amén. Amén. Todos recibimos ese premio por ganar la carrera. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, nuevamente usando estos símbolos del atleta, dice Pablo lo siguiente. Capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, que dice Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, que dice ahí, la carrera que tenemos por delante,
Y aquí está la clave, hermanos. ¿Qué dice el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cuál fue el blanco de Jesús? Restablecerse en la gloria de aquella que dejó por venir por nosotros. Finalizar su carrera para salvarnos, porque si él no hubiese tenido éxito en la cruz del Calvario, hermanos, no estuviéramos sentados aquí. Satanás ya nos hubiera destruido años atrás. Pero gloria a Dios que Jesús no perdió el enfoque, terminó la carrera, cumplió su misión en el Calvario y ahora está, ¿dónde? En el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, haciendo la gran obra de intercesión por nosotros, por nuestros pecados, para que cuando Él regrese por segunda vez, tenga a quien recoger. Amén. Amén. Que somos su pueblo que Él espera. Dice el pasaje de la señora White, nuevamente un libro que se titula Revivamientos Modernos, página 62, lo siguiente: no es tan solo al principio de la vida cristiana cuando debe hacerse esta renuncia al sí mismo. Hay que renovarla cada paso que damos hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder externo a nosotros. Por tanto, se necesita una continua aspiración del corazón a Dios, una constante y fervorosa confesión del pecado, una humillación del alma ante Dios. Nos rodean peligros y no nos hallamos seguros sino cuando sentimos nuestra flaqueza y nos aferramos con fe a nuestro poderoso libertador, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y finalmente, hermanos, cuando hacemos todo eso fielmente, podemos juntamente con Pablo tomar la siguiente declaración que él escribió en su última carta antes de ser entregado en las manos del verdugo que lo decapitó, como dicen la tradición. 2 Timoteo capítulo 4, terminó la carrera. 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 y dice: he peleado la buena batalla, he acabado, ¿qué dice Pablo? La carrera. Y él pudo decir: he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y qué bonito lo que dice después. Y no solo que dice Pablo, a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. Pero ¿qué es lo que debemos estar haciendo, hermanos? Así como Pablo corrió, nosotros también tenemos que estar corriendo. Así como Pablo ha guardado la fe, nosotros también debemos guardar la fe. Así como Pablo terminó, también nosotros debemos que terminar. Tenemos que llegar a ese blanco que nos ha dado Dios. Mi querida iglesia, es la voluntad de Dios que nos mantengamos enfocados hacia el futuro. Amén. Amén. Y no ver hacia atrás. Va a seguir avanzando hacia adelante por el premio que es en Cristo Jesús. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Una pequeña niña visitaba con la abuela una mañana hermosa de primavera y caminaron hacia un jardín de flores de la abuela. Y mientras la abuelita estaba observando el progreso de sus flores, la niña llega y ve un rosal y empieza y agarra un pétalo de rosas, uno tiernito, lo agarra y empieza a esforzarlo, a abrir, empieza a abrirlo y esforzarlo. Y entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Se dañaban, ¿verdad? Y empezaban a caer los pétalos. Y así uno tras otro, y así empezó a hacer la niña. Finalmente, se dirige hacia la abuela y la niña, un poco frustrada, le dice: abuelita, no entiendo.
Cuando Dios abre la flor, se mira hermosa, pero cuando yo lo intento, solo se desbarata. Bueno, le dice la abuela, existe una buena razón por eso. Dios lo puede hacer exitosamente porque Él trabaja de adentro para afuera. Así es como opera Dios. Por lo tanto, hermanos, si nos enfocamos en la meta que es en Cristo Jesús, a través de su justicia, Dios podrá hacer lo mismo como estas flores. Pero Dios quiera que tenemos que permitir, ¿verdad?, que Dios obre en nuestra vida. De adentro, ¿qué dice? Para afuera. Amén. Quisieras comprometerte hoy para este nuevo año que se acerca más, un año más cerca de la venida de Jesús. Quisiera decirle, Señor, ayúdame a no enfocarme en lo pasado, sino a enfocarme hacia lo que está delante. Ayúdame a que esté agarrado de la mano y de Jesús y de la justicia que es en Cristo Jesús. Amén. Para avanzar hacia el blanco, hacia la meta que nos está esperando en Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, damos gracias nuevamente por este privilegio de presentar tu palabra en esta mañana, Señor, y rogamos, Señor, que sigas hablando en nuestros corazones. Hemos visto unos pasajes de la Escritura, varias inspiraciones que nos has dado, Señor. Rogamos que ahora todo esto produzca en nosotros el fruto que tú estás esperando, para que, como tu palabra dice en Isaías, que no regrese a ti vacía, sino que haga en nosotros lo que tú has designado que se haga en nuestra vida. Señor, nos comprometemos en esta mañana a no enfocarnos en nuestro propio progreso en la carne, porque nada aprovecha eso si lo hacemos fuera de ti. Ayúdanos a enfocarnos más bien en ir hacia adelante y no hacia atrás. No quedarnos en lo pasado. Y que si damos vuelta hacia el pasado es solo para ver el progreso tuyo en nuestra vida. Y finalmente, Señor, enfocarnos en la meta. No solamente estar en la carrera y terminar la carrera, sino ganar la carrera en Cristo Jesús. Y como tu palabra dice, Señor, todos somos ganadores en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener este compromiso contigo, Señor, para honra y gloria tuya. Y aunque en este año experimentemos desafíos, posiblemente caídas, pero tú nos vas a levantar, vamos a seguir corriendo y no mirando hacia atrás. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.